Buenas noches, por favor ayúdenme con las cámaras, solo un momentito para la asistencia y luego ya pueden apagarla, ¿ya? Hola Ari, ¿cómo va? Muy bien, sí, gracias. ¿Qué nos dijo la profe? Vamos a hablar sobre el artículo y hoy día vamos a trabajar otro artículo sobre la que es la importancia de la microbiología en la salud pública. Angie, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Glenita, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Tati, buenas noches. Bien, ¿y usted? Ya verá, no tan bien como Buenas usted. noches. Buenas noches. Hola David, buenas noches. No se preocupe, David. Don't worry. Buenas noches, Doc. Mil disculpas. No se preocupe, no se preocupe, no pasa nada. Estamos todos. Washington, ¿cómo está? Buenas noches. Ayúdame con su cámara, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ya, ahí estamos todos. Todos, toditos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Washington. Es gamer usted. Eh, Súper bien, ¿verdad? Más o menos. Muy bien. Ya todos estamos ahí. Sonrían, por favor. No se desconecten. Voy a hacer la captura de pantalla para la asistencia, ¿ya? Tania, por favor, ayúdeme con su cámara. Gracias, Diego. Muy bien. David ya me dijo que no podía. Irene también me dijo que no podía. Tania, ya, sonrían. Vamos a hacer la captura. Sonrían, sonrían todos felices, como que están felices por clases. Ya, muy bien. Ya, chicos, gracias. Ahora sí. Es un gusto para mí compartir esta semana también de clases con ustedes y vamos a conversar sobre el artículo. ¿Qué pasó con el artículo? Vi que tenían varios problemas, no se ponían de acuerdo. ¿Qué pasó? Jaime, ¿cómo le fue con el artículo? ¿A cuál de los dos se refiere? ¿Al de la resistencia a los antimicrobianos o al de la microbiota? Al de la microbiota, al de la microbiota. Al de la microbiota. Un ratito, denme un No se segundo. preocupe, Jaime. Nosotros al principio tuvimos un inconveniente con este problema de los grupos, porque inicialmente pues nosotros éramos el grupo 5D, que nos mandaron un WhatsApp en el cual pues nos colocaron ahí en ese grupo a unos compañeros, a 5 compañeros, no incluido yo, pero después hubo una confusión y realmente el grupo nuestro había sido el 4. Entonces, Ya, inclusive hasta hoy en la mañana todavía estamos medio perdidos del grupo y hemos estado elaborando el trabajo. Yo tengo la parte que me corresponde porque se dividió en 5 partes el trabajo y como creo que se lo puede subir a la plataforma hasta mañana, ¿verdad? O estoy equivocado. sí, no hay problema de eso, como les decía, yo entiendo y comprendo, chicos, que algunas personas están volviendo a estudiar después de mucho tiempo y se les complica. No hay ningún problema, no pasaría nada. Eh, Hasta que se conozcan un poquito más, lo podemos hacer individual en el caso que deseen. Si no, no habría ningún problema. Podrían seguir trabajando en grupo porque la intención de que trabajen en grupo, para que ustedes se vayan conociendo para cuando vayan a hacer las prácticas. Entonces así ustedes ya van generando una afinidad, se van conociendo, van haciéndose contactos y pueden relacionarse. Aquí estamos de diferentes partes, ¿verdad? Entonces ahí se van conociendo.
Sin embargo, hoy tenemos el tema sobre la microbiología y la salud pública. Alguno terminar debe continuar con el módulo 1, hablar sobre la ecología microbiana, un poquito de eso. También tenemos sobre la microbiota, que ya terminamos de ver microbiota, ¿verdad? De la microbiota y terminar de hablar sobre la microbiota intestinal. ¿Por qué es importante la microbiota intestinal? Yo ahorita voy a crear una pantalla donde que todos vamos a poner ideas principales sobre la microbiota intestinal, porque es el eje fundamental con el cerebro. Ruth, ¿qué me puede decir del artículo? ¿Qué es lo más importante que usted pudo ver con el artículo? Bueno, del artículo de microbiota todavía no lo he revisado. El que estábamos haciendo y realizando es de la Organización Mundial de la Salud, en el desafío global, el objetivo y el alcance, y ¿Ya? algunos temas como la área clave de investigación, las metodologías rigurosas y cómo se definieron las prioridades, pero de la ¿cómo dice? Del tema del otro artículo, la verdad es que no lo he revisado porque yo estoy haciendo otro curso y me es imposible ahorita coger ese deber. Mañana que me desocupo en la noche, ahí cojo el artículo que hay que desarrollarlo individual. Desarrollar individual. Sí, hay uno que es, creo que la segunda, hay que hacer un artículo, o sea, que ya no es por grupal, me refiero. Así es, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Déjeme ver, Ruth, ya me hizo dudar usted. Sí, Yo les puse el en grupo. grupal es el que ahorita estamos desarrollando, pues, ¿no? El de la Organización Mundial de la Salud y el desafío global. Déjeme le reviso en la plataforma, Ruth, para darle una información concreta, ¿ya? Sí. El de la salud pública es individual. Que tengo salud pública, artículo 1. Ese es individual. El de la microbiota intestinal es grupal. Ah, estamos haciendo entonces al revés. Doc, disculpe, el de salud pública es grupal y el de Sí, la microbiota sí, intestinal es individual. sí, No. así supuestamente lo Bueno, chicos, interpretamos. no hay problema, no pasa nada. Si lo han hecho grupal, no pasa nada. Si lo hacen individual, no pasa nada. Pero en el que es de la microbiota intestinal, es grupal, ahí solo hay 6 trabajos, una persona que suba por grupo, y ahí está el trabajo. Y el otro, si se dan cuenta, pues cada persona puede ir subiendo. Pero no hay problema, no hay ningún problema si lo han hecho grupal, no pasa nada. O sea, ya está, ¿sí? Entonces Ya. vamos a hablar ahorita sobre lo que es la salud pública, que tienen ustedes el artículo. Les voy a poner una pequeña presentación y vamos a hablar sobre el artículo, qué es lo que engloba y lo último que se ha vivido con esto de la pandemia, que hubo mayor resistencia. Y después tenemos una actividad para concluir con ese tema. Y los dos trabajos, déjeme ver. El de salud pública está para el miércoles 22 y el de la microbiota intestinal está para el jueves, igual para el miércoles 22. El de salud pública está para el miércoles 22 a las 0 horas, o sea, hoy en la noche, 12 de la noche, ya se les termina el tiempo para que puedan subir. En el caso que no tengan tiempo, ya les voy a ampliar unos días más para que puedan subir. Y el de la microbiota tienen hasta mañana para que puedan subir. ¿Sí?
¿Alguna duda, algo, chicos? En el caso que ustedes necesiten, por favor avísenme. Nomás no tengo ningún problema. Si ustedes quieren, les aumentaría el tiempo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Sí, porque creo que había una confusión, porque si no me equivoco, todos los grupos han pensado de esa misma manera. El tema de estar haciendo el paper de la salud de manera grupal y el de microbiota, pues prácticamente no le hemos parado bola porque estábamos más centrados en ese paper. Entonces, no sé si en tal Yes. caso usted nos ayuda con darnos un poco más de tiempo, si es que lo queremos hacer individual o grupal. No hay problema, como les digo, Washington. O sea, la cuestión es leer los artículos, sacar ideas principales. Entonces, yo hoy tenía pensado trabajar con el de la microbiota intestinal, pero no hay ningún problema. Podemos cambiar a lo que es salud pública, el artículo, y también concluimos con la clase. Y el de la microbiota intestinal podemos trabajar el día de mañana. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo, estimados colegas? Ok. Sí, sí Muy estoy de bien. acuerdo. De mi Ya, parte no hay perfecto. problema. Me parece bien. Ya, Sí, perfecto. denme un segundito, les voy a compartir una pequeña presentación referente a la salud pública. Es de los artículos es un parte del artículo que hemos estado viendo, ¿ya? Denme un segundito, por favor. En el caso que se entrecorte la señal, por favor me avisan, ¿ya? Porque a veces el internet no es muy bueno aquí y ahí, para yo poder apagar la cámara, o si desean, pueden apagar la cámara, no hay ningún problema, pero me avisan, ¿ya? Entonces, la clase de hoy vamos a ver sobre la resistencia bacteriana, que es una crisis a nivel de salud pública y demanda una atención urgente y generar estrategias efectivas. ¿Por qué es tan importante esto? Como ustedes leyeron en el artículo, según la OMS, para el 2050 va a haber más de 10 millones de muertes ocasionadas por la resistencia. Últimamente vamos viendo que bacterias del grupo escape, ¿cuáles son las bacterias que pertenecen al grupo escape? ¿Cuáles serían las bacterias que pertenecen al grupo escape, chicos? Jennifer, ¿qué bacterias pertenecen al grupo escape? Escape. Joyce, Serían entre los estafilococos, los streptococos y las resistentes SARM, PLE. enterobacterias, también, Pseudomonas, Klebsiella. ¿Cuál más? Acinetobacter. Enterobacter, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? El Staphylococcus. Staphylococcus, Enterococcus. Pseudomonas también. Pseudomonas. Entonces, estas Klebsiella. bacterias son Klebsiella, muy bien. Son bacterias que que tienen varios mecanismos de resistencia y se va a hacer un problema en la salud pública porque no se pueden erradicar con antibióticos de bajas generaciones, sino vamos a utilizar antibióticos de generaciones más fuertes, cefalosporinas de cuarta, quinta generación, o novactámicos, que ya son medicamentos caros para la persona. Ahora, si ustedes conocen una persona, nosotros al hacer la identificación de bacterias de forma convencional, ¿cuántos días nos demoramos?
¿Cuántos días es nuestro proceso, nuestro flujo de trabajo, hacer la identificación bacteriana de una forma convencional? 4 días. Washington, 4 días. 4 días aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos primero, Washington? Washington, ¿no? Valeria. ¿Perdón? A ver, ¿qué hacemos primero para la identificación bacteriana? Primero vamos a tomar la muestra. Si nos llega la muestra, ¿qué debemos revisar? Debemos revisar que la muestra esté rotulada correctamente o codificada, saber de dónde se tomó la muestra, si es un hemocultivo. ¿Cuántos días nos demoramos en un hemocultivo? 8 aproximadamente, ¿verdad? Ahora, si hay alguna contaminación o con algún hongo, nos demoramos más tiempo. Si estamos hablando de una persona que está en unidad de cuidados intensivos, ¿cuánto más o menos llega el costo por día? Unos 3,000, 4,000 dólares, dependiendo si necesita oxígeno, los descargos que lo realicen en una clínica. Y en la parte pública también es un costo que asume el sistema de salud público. ¿Cuánto llega a costar? Igual, 4,000, 3,000 dólares, dependiendo el paciente. Entonces, si nos damos cuenta, esto es un gasto, no solo para la persona si adquiere si adquiere un servicio privado, sino público también, porque corre los gastos del gobierno. En este caso, si nosotros hacemos una identificación del microorganismo convencional, ¿cuántos días han pasado? Dependiendo el área de la muestra, ¿cuántos días han pasado? Un promedio de entre 4 a 8 días, ¿verdad? Jaime, ¿cuántos días más o menos? Para la identificación de forma normal, de forma Convencional. actual. La identificación 3 días, porque luego hace el antibiograma en el 4º día. 4 días, pero dependiendo la muestra, si es un hemocultivo, ¿cuántos nos demoramos? No, 8 días, 10, dependiendo. Si ahora es una muestra para identificación de Mycobacterium, ¿cuánto nos demoramos? Por eso es muy importante que en el caso costo, tiempo, que el paciente pueda realizarse o que nosotros podamos recomendar al paciente que se haga una identificación por un equipo automatizado, si está en UCI, para abaratar costos en relación. ¿Cuánto cuesta una identificación de un microorganismo por un medio automatizado? Ari. Ari. David. David. Diego. Si no me ayudan, si no, Unos 400 más o menos. perdón. Unos 400 más o menos. Está entre unos 120 a 200 dólares dependiendo el laboratorio, pero es mucho más económico a una noche o a un día en UCI. Tengamos en cuenta eso, ¿no? La resistencia bacteriana, como hemos venido hablando, es un desafío a nivel mundial, no solo es de la parte de Latinoamérica, ¿no? Cada año mueren aproximadamente 700 personas infectadas por bacterias resistentes, multiresistentes. Algunas bacterias no solo llegan a ser resistentes a un antibiótico, sino a un grupo o una familia de antibióticos. ¿Qué grupos de antibióticos nosotros conocemos? Tenemos a los betalactámicos, en los betalactámicos tenemos a las penicilinas, cefalosporinas, ¿qué más tenemos?
Margarita, ¿qué antibióticos, qué grupo de familia más tenemos? Margarita, ¿no? Glendita, ayúdame. Glendita, ¿qué Dígame. antibióticos, qué grupo de antibióticos nomás tenemos dependiendo su estructura química? Les decía que tenemos beta-lactámicos y en los beta-lactámicos tenemos a las penicilinas, cefalosporinas. Mm, ¿Qué Los más tenemos? antibióticos. Sí, Glendita, de los antibióticos. Ya, a ver, dentro de los beta-lactámicos Primero tenemos cefalosporinas, penicilina, carbapenémicos, penicilinas, los monofactámicos. ya, Esos los que recuerdo. muy bien, Glendita. Los de En las carbapenem. penicilinas tenemos agentes que van a ser penicilinas naturales, aminopenicilinas, que ya son semisintéticas. Un sinnúmero de antibióticos que vamos teniendo y las bacterias van mutando constantemente para defenderse y poder seguir sobreviviendo. Ahora, si tenemos una bacteria con multiresistencia a todos estos antibióticos, ¿qué le damos al paciente? ¿Cuál es nuestro antibiótico de última elección? Washington. Pero ¿me repite la pregunta? ¿Cuál es nuestro antibiótico de elección si ya nuestro paciente nos indica que es multiresistente? Mm, puede Vamos a ser dar un antibiótico de amplio espectro, ¿verdad? Que pueda matar. ¿Cómo las qué antibiótico? cefaloporinas. Cefalosporinas, ¿de qué generación daríamos? Recuerden, tenemos cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Entonces, ¿qué grupo de cefalosporina podríamos dar? Tercera y cuarta generación. Muy bien. ¿Y en qué costo estaría? Son ya costos elevados. Eh, el Inesolid, ¿a qué grupo de antibióticos pertenece? A ver, Valeria. Valeria. Sí, sí me escucha. Sí, ahí la escucho, mi querida Valeria. La verdad, no recuerdo. Tranquila, no se preocupe. Ruth, ayúdame. Linesolid, ¿en qué grupo pertenece? ¿Qué hace el Linesolid? Linosolín. Ajá. ¿A qué grupo pertenece? ¿Qué? No, la verdad es que no, antibacteriano nomás, pertenece que es una clase de los antibacterianos. Linesolid y vancomicina son antibióticos eh, caros que entran en nuestro sistema de investigación que sería INSPI. Si nosotros encontramos aquí en el Ecuador una bacteria o un microorganismo que ya es resistente a vancomicina o linezolid, debemos reportarlo porque en el Ecuador no hay todavía microorganismos resistentes a estos antibióticos que son de un amplio espectro y de última generación que se los puede utilizar para pacientes multiresistentes, pero llegan igual a un costo elevado. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la salud pública, de la salud privada al tratar con estos pacientes que tienen estas resistencias? ¿Cuál sería el desafío? Roxana. Por favor, dígame, Ari. Yo les quería comentar solamente a qué grupo de familia pertenecía el Linesolid. Dígame, Ari. Es Dígame, del dígame. grupo oxazolidinonas. Muy bien. Esos son de amplio espectro. Roxana, ahora, ¿cuál es el desafío de la salud pública con estas bacterias multiresistentes?
Pues primeramente sería costo-beneficio, ya que sí le estaríamos dando beneficio al paciente, pero en casos ya a nivel del MSP sería demasiado costoso, como usted lo está mencionando, más aún en pacientes que llegan a la parte de UCI. Por ejemplo, yo trabajo en un lugar privado y cuando los pacientes se nos complican demasiado y simplemente el hecho de esperar el resultado del cultivo, eh, se engrandecen un poco los costos. Entonces ese podría ser uno de los desafíos principales. Muy bien, Roxana. Lo que dice Roxana es verdad. Nosotros como analistas, ¿qué debemos hacer? Trabajar de la mano con el médico. No es que nuestra carrera sea la última rueda de coche. No, nosotros somos los que vamos a ayudar. Y más que todo, en la área de microbiología, el médico le puede pedir un preliminar. ¿Cuál sería nuestro preliminar? Una tinción gran. Es muy importante porque el médico ya puede direccionarse hacia antibióticos para gram negativos o para gram positivos, dependiendo cómo esté nuestro paciente. Si ahora nos llega una muestra de orina, tiene una infección de vías urinarias, se demoraría unos 4 días hasta que nosotros reportemos con el examen de susceptibilidad. Pero si el paciente es una mujer embarazada y el médico necesita pronto, ¿qué le podemos dar? Hacer nuestra atención gran y decirle, ¿sabe qué, doc? O tengo un gran negativo, un bacilo gran negativo. Entonces, más o menos entre las enterobacterias, ¿cuál es la bacteria más predominante en una infección de vías urinarias? Escherichia coli, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ayudar con este preliminar y los costos irían disminuyendo. De igual forma, si está en UCI. ¿Cuál es el impacto de la atención médica con los profesionales de salud? ¿Qué nosotros tenemos? ¿Qué nos genera a nosotros como profesionales del área de salud? Alison. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es nuestro impacto en la atención médica al ver estas resistencias, estos mecanismos de resistencia? Prácticamente lo que hace es atrasar el tratamiento. Muy bien. Andrea, ¿qué más podemos? ¿Cuál es nuestro impacto? Andrea. Andrea, no está, ya se fue. No, sí está. Sí está. Ya, Andrea. ¿Qué nos generaría este impacto en la atención médica? Aparte de que o sea, el tratamiento se demora, ¿qué puede generar? ¿Cuál es la educación de nosotros como ecuatorianos o por no decir como América Latina? A lo mejor promover nuevas investigaciones como que para encontrar la solución a esto. Ya, muy bien. Pero también puede generarse un reto con pacientes que se automedican, porque ellos van a consumir o no terminan todo su ciclo de antibioticoterapia. Ah, ¿Y qué también. sucede cuando no terminan el ciclo de antibioticoterapia, Jaime? La bacteria se hace resistente. Uno de los problemas más grandes que se está dando en estos momentos, digamos así, no solamente en Ecuador, sino en los países de Sudamérica, sobre todo, y en países de pocos ingresos económicos o bajos ingresos económicos, ¿verdad? En el sentido de que existe bastante automedicación y las leyes que regulan la venta de medicamentos en estos países, incluido el nuestro, no son muy exigentes. Los antibióticos principalmente deberían de venderse bajo receta médica y de venderse la totalidad del tratamiento, porque la resistencia bacteriana precisamente empieza cuando el paciente primero no compra el tratamiento completo. Digamos que el médico le manda un antibiótico para 7 días y solamente compra para 3. Al tercer día se siente mejor, deja de tomar. El daño se va a hacer él. Y la parte negativa para el personal de salud es que ese tipo de pacientes a la larga eh, las bacterias van a hacer resistencia al medicamento que le han prescrito y ya con el tiempo ese medicamento no le va a hacer mayormente nada, ¿verdad? Las bacterias ya no Entonces, les van a hacer nada porque van a ir mutando.
porque Claro, van a decir, no, ¿qué pasó aquí? Nos mató un claro. grupo de soldados, entonces debemos mutar. Y va a mutar la bacteria, va a generar el mecanismo de resistencia y el antibiótico ya no va a funcionar en el paciente. Muchas gracias, Jaime. Dígame, Ari, usted me levantó la mano. Sí, solo quería, o sea, decir prácticamente lo que dijo el compañero Jaime, que, o sea, este tipo de resistencia que se está presentando ahorita es sobre todo por el consumo excesivo y descontrolado de antibióticos. Hay pacientes que solo porque les duele el cuerpo o tienen fiebre interna, ya se toman algún antibiótico y según ellos le pasa, pero a la larga no saben el daño que hacen a nuestro cuerpo y lo que esto perjudica lo que es el sistema de salud, ya que la mayoría de pacientes en la actualidad que estamos no hay la capacidad económica como para cubrir una consulta privada. Entonces, al ir a los centros médicos, a los centros públicos, se vuelve un problema que nos genera más gasto del Estado. Entonces, prácticamente lo mismo que dijo el compañero, más que lo hacer. Perfecto. Tiene toda la razón, Ari. Porque que en nuestro entorno, y uno también lo ha hecho cuando no tenía el conocimiento, comprarse la mitad de la terapia de antibióticos. Y ya, yo ya me siento ready y ya no tomé más, ¿verdad? La mayoría lo hemos hecho. Pero debemos tener en cuenta que los antibióticos están en todo, están en la alimentación. Ustedes, yo también consumimos pollo con antibióticos porque en las granjas donde están el crecimiento, ¿qué pasa? Les ponen medicación para evitar cualquier enfermedad. Entonces, en la parte agrónoma, veterinaria, se utilizan igual antibióticos para el crecimiento. Igual en la parte de la carne de res, lo mismo sucede en los suelos. Cuando el suelo se contamina con algún hongo, con algún microorganismo que no ayude a la producción, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el señor agricultor? También coloca un antibiótico. El agua viene desde el páramo hasta que llegue a nosotros, ya está contaminada. Entonces nosotros estamos en un contacto directo o indirecto con los antibióticos, con nuestro conocimiento o sin nuestro conocimiento, y eso también va provocando las resistencias que desde niños ya van generando alguna resistencia. Hay niños que son resistentes a las penicilinas, porque no es porque haya consumido directamente el fármaco, sino por la alimentación, por la carne o porque es un niño que ha estado en contacto con áreas de agricultura. Se puede contaminar, puede generar esa resistencia. Ahora, usted como profesional también se puede contaminar, puede albergar algún microorganismo multiresistente, pero ahorita que está su sistema inmune elevado, no le va a provocar nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguna duda tal vez? No, ninguna. Diego, ¿alguna duda? No, ninguna. Dígame, Washington. Sí, doctora, como usted también dice, para complementar, el uso excesivo también de antibióticos puede generar resistencia bacteriana, por lo cual ese también es un desafío que está enfrentando actualmente la OMS con el tema de capacitaciones, participando con más entidades públicas y más que nada para introducir a las personas para que ya tanto no sigan un protocolo específico acerca del tratamiento que se le está dando y no desobedecer. Exactamente, Washington. Nosotros ahora necesitamos de estas campañas de sensibilización, pero ¿dónde nosotros tuvimos un brote que se notó esto de los mecanismos de resistencia, que hubo esta resistencia bacteriana? Nosotros ya lo vimos con el COVID. Es lo que hemos venido hablando, el impacto económico de la resistencia bacteriana
la economía mundial y local. Como yo les decía, no solo es algo del Ecuador, algo de América Latina, no, es a nivel mundial. Los costos de salud han sido elevados por estos mecanismos de resistencia. Recuerden que la OMS se programa para el 2050 muertes, unos 10 millones de muertes por resistencia bacteriana. Las pérdidas de la productividad, que también es algo muy importante, por estos brotes de infecciones de la resistencia afectan a la productividad laboral y económica, las inversiones en investigación. Al momento que nosotros buscamos la investigación, ¿qué hace esta investigación? Buscar nuevas alternativas de fármacos, que pueden ser fármacos naturales, fármacos sintéticos, fármacos semisintéticos. Nosotros en nuestra parte del Ecuador es un gran beneficio porque somos un país multiétnico, diversidad de flores, fauna, que también tiene sus propiedades químicas que van a ayudar a tener un efecto antibacteriano, antimicótico, antifúngico, perdón, antiinflamatorio. Entonces, sí se debería poner en investigación estos beneficios de las plantas que tienen. Y ahora está en auge esto de la medicina ancestral, fitoterapia, los fitocompuestos, porque ayudan y se ha visto en investigaciones que las bacterias van a reducir su crecimiento o van a ser eliminadas por extractos naturales de algunas plantas, dependiendo sus fitocompuestos. Y también tenemos un efecto sobre la industria farmacéutica. ¿Por qué hay este efecto en la industria farmacéutica, Angie? Angie, Hola, no le entendí muy bien. ¿cuál es el efecto que va a generar esto de los mecanismos de resistencia sobre la industria farmacéutica? ¿Qué efectos hay? ¿Sí? ¿No? Como les decía, entonces, los efectos sobre la industria farmacéutica son muy fuertes porque les obliga a desarrollar nuevos antibióticos, como puede ser nuevos antibióticos de investigación. Las industrias farmacéuticas siempre están en una constante investigación buscando alternativas para poder erradicar o disminuir esta resistencia a los antibióticos tradicionales, a los fármacos tradicionales que se tienen. ¿Cuál fue el primer antibiótico que hubo? ¿Cuál fue el primer antibiótico que se generó? ¿La penicilina? Muy bien, la penicilina. Y eso ahora la mayoría de personas ha generado resistencia. Entonces, desde ahí nos vamos a dar cuenta que por el mal consumo de este fármaco de la penicilina, se ha generado la resistencia y ha ido evolucionando con el descubrimiento de nuevos antibióticos. Deme un segundito del aire, el ruido del aire. Entonces, en la época del COVID, ¿qué sucedió con el COVID? Los pacientes, ¿por qué se morían? ¿Por el COVID en sí o porque se contaminaron de una bacteria nosocomial o tenían una enfermedad de base? ¿Cuál era una de las causas? Enfermedades secundarias principalmente. Diferentes. Una infección nosocomial. Hubo pacientes que se curaban del COVID, pero por pasar mucho tiempo internados, estar en UCI, se contaminaban de alguna bacteria. ¿Cuáles eran las bacterias que nosotros teníamos en auge en esa época del COVID? La Klebsiella. Muy bien, Klebsiella. ¿Con qué mecanismo de resistencia teníamos bacterias KPC con mecanismos de resistencia KPC, BLE? Entonces, al momento de colocar antibióticos, se volvían multiresistentes a varias familias de antibióticos, que eso generó varias muertes. Como nos damos cuenta en la parte, déjeme emprender el
la plumita. Nos damos cuenta que, ¿qué generó realmente la pandemia? Costos económicos, muertes anuales por resistencia, infecciones por COVID y resistencia bacteriana, los antibióticos utilizados, ¿qué nomás ustedes se tomaban, qué nomás escucharon que se tomaban cuando una persona estaba con COVID? Primero, acitromicina. Ese es el Ivermectina. también, Ari, muy bien. En La Chaneque, acitromicina, acá ¿perdón? donde yo soy, acá en Borbón, hubo la gente, la desesperación que se tomó la ivermectina que le dan al ganado, que le inyectan al ganado, para Exacto. consumo humano se tomaba. ¿Qué sucedía con eso? Aparte de la gran dosis, afectaba al sistema. Washington, ¿qué me puede decir de esta parte del uso de antibióticos en pandemia? Bueno, que durante en pandemia no había medicamentos específicos, por lo cual todo el mundo acudía a lo que tenía al alcance, como en este caso la citromicina y ivermectina también, como había mencionado, pero en sí no había un antibiótico específico que ayudaba tanto con el tema del COVID, sino que se utilizaba más que nada para tratar los síntomas que uno presentaba. Muy bien. Nuestros síntomas que presentábamos al momento, al inicio de la pandemia, sabíamos qué pasaba, el virus mutaba constantemente, había varias replicaciones y eso ocasionó varias muertes y realmente dejó costos económicos a nivel mundial, personas fallecieron bastante, o sea, fue un sinnúmero de situaciones que nos dio la pandemia, ¿no? Que nos dejó. ¿Qué protocolos son necesarios para combatir la resistencia bacteriana en hospitales? ¿Qué es lo que ustedes creen que fuera necesario? Primero debemos capacitar al personal médico. Uso de antibióticos debe ser controlado y basado en evidencias. Hay médicos que les dan antibiótico porque sí, y a veces solo es una infección viral, una contaminación viral. ¿Qué es recomendable usted como personal de salud hacer? Guiar, informar. Usted que trabaja en el área de microbiología. Alondra, Alondra, Sí, ¿me puede repetir, por favor, que no le entendí bien? ¿qué guías de tratamiento para el personal médico usted daría? ¿Cuáles son las guías para el uso del antibiótico que debe ser controlado, que no se puede dar una antibiótico-terapia sí porque sí, dependiendo el paciente, ¿no? Si estamos hablando de UCI, y es otra manera de tratar a un paciente de consulta externa. Pues yo creo que si es un paciente de consulta externa, se debe guiar para poder dar los antibióticos, primero identificar qué tipo de bacteria o qué tipo de síntomas presenta para poder saber qué tipo de medicamentos proporcionarle. También Ya, apoyado por exámenes. usted al médico que da esta antibiótico terapia, ¿qué le recomendaría para que sea de una manera consciente el uso de antibióticos? Que primero le realice un antibiograma y según el resultado poder comenzar el tratamiento. Muy bien, Joyce, es lo que se debería hacer, pero ¿qué sucede en la actualidad? Médicos con mucha o poca experiencia dan un sinnúmero de antibióticos por solo los signos y síntomas que puede presentar el paciente. ¿Y eso usted cree que estaría bien? Porque ha pasado o no les ha pasado cuando se van a una emergencia. ¿Qué sucede? ¿Qué les da?
dependiendo si tienen una afección de la laringe, faringe, ¿qué sucede? O O sea, dicen, lo que he visto es que les mandan paracetamol, realmente, ya, en el MCP, pero son los mismos pacientes los que se sienten inconformes, dicen, o sea, me siento súper mal y me mandan solo una paracetamol, hacen de menos la medicación y el conocimiento del médico, y son los mismos pacientes los que salen y se automedican. O sea, muy bien, creo que ahora son muy pocos los casos de médicos que abusan con antibióticos por el mismo hecho de que ya la mayoría nos obligan a estar empapados con este tema de la multiresistencia bacteriana. Entonces, en sí es solo culpa de nosotros como pacientes, que hacemos una farmacia en casa y nunca completamos un tratamiento. exactamente, como usted dice, Ari, no completamos todo nuestro esquema, perdón, nuestro antibiótico-terapia. Dígame, Andrea. Otro problema que también creo que es lo que nos pasa y muchos lo realizamos, es automedicarnos, ir a la farmacia más cercana, decir me duele esto y el de la farmacia únicamente nos da para un día y luego no continuamos. Entonces también de esa manera es la que nosotros creamos la resistencia a las bacterias. Excelente, Andrea. Como les decía, siempre es necesario estar en una capacitación continua, hablar sobre la formación de la resistencia bacteriana y el impacto en la salud pública. Es muy importante hablar de eso, porque no es que solo afecta a un paciente, no, puede afectar, realmente está afectando a nivel mundial. Las capacitaciones continuas, hablar con nuestros pacientes, indicarle cuál es una de las condiciones para nosotros tomar una muestra para un cultivo, preguntarle si el paciente se ha tomado algún antibiótico, ¿verdad? O no les preguntan a sus pacientes. Dígame, Joyce. Sí, normalmente se tiene que consultar mínimo 7 días. Yo sé decir que no hayan consumido antibióticos y también que las muestras sean adecuadas. Si es orina, que sea la primera de la mañana, una vez aseada. Depende de la muestra, también se le da las indicaciones. Sí, porque tenemos nuestros pacientitos que nos mienten, ¿verdad? Que dicen, no, doctorita, no me tomé nada, solo una pastillita. Acitromicina, porque acitromicina se toman para todo. Cuando yo trabajaba en la parte de atención a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué se tomó? Disculpe, esta pastillita, acitromicina, no sabe que ya no le podemos hacer. No, es que hágame nomás. Ahora usted explíquele al paciente que no le va a crecer nada, que ya comenzó con el anti. No, usted hágame nomás, hasta por poco ya le van insultando. ¿Verdad, Ruth? Así es. ¿Qué hace usted con esa situación, estimada Ruth? Bueno, si forman resistencia, No, no, en el caso que les llegue el pacientito y le dice, esta pastillita me tomé, una citromicina, ¿usted le hace el cultivo o no? no. Le digo que unos 5 días aproximadamente, 4 o 5 días, ahí puede venir a hacerse el examen. Pero sin tomar ninguna Claro, sin medicación. tomar ninguna medicación, porque no Esa debió de sea la tomar. última. Muy bien. Y la ¿Puedo, implementación de, puedo dígame, acotar algo allí? sí, sí. Claro, pero muchas veces no solo el paciente el que exige que se le realicen los cultivos, también suelen ser los médicos. En mi caso, tengo médicos que son completamente cerrados. Trato de explicárselo de las mil maneras posibles, pero no me entienden. Y como resultado obtienen un cultivo mal hecho y luego dicen, culpa del laboratorio que no sirve. Entonces, esa parte también, o sea, no trato de ponerme por encima del médico, como muchos piensan, pero deberían también ser un poco más, no sé, fácil de entender cosas, o sea, básicas. Claro que nosotros en este campo lo sabemos, ¿no? Pero en cambio ellos, al ser médicos, piensan que siempre tienen la razón. Y Entonces, más que todo no son los médicos, en algunas ocasiones son los residentes. Dígame, Washington. Es decir, doctora, para complementar también, por ejemplo, cuando se tratan de lesiones cutáneas, cuando hay ulceraciones, también a veces cometen el error de hacer una limpieza, por lo cual cuando uno quiere tomar una muestra para hacer un cultivo,
a veces no puede valer y se tiene que esperar el tiempo suficiente para hacerlo. Claro. Por eso es muy importante capacitar al personal de laboratorio cómo tomar una muestra adecuada o no solamente al personal de laboratorio, sino a enfermeros, médicos residentes, internos. Dígame, Ari. Iba a decir esto que usted dijo, que a veces es falta o sea, de conocimiento por parte de los médicos, porque ellos son muy expertos en sus temas, pero no en cuanto a lo que es una toma de muestra correcta. Entonces, a veces los pacientes vienen con mucha fe en su doctor y uno les puede explicar de mil maneras y ellos no los van a entender. Y a mí cuando me ha tocado esos casos, personalmente yo no les recibo y les digo que el nombre que va a salir ahí en invalidado es el mío. Entonces, si está un cultivo mal hecho, me van a culpar a mí y que yo por mi ética no le puedo recibir. Entonces, aquí Podemos más bien educar al médico, porque si hay médicos que educar al realmente lo médico. que ellos dicen es, y no siempre es así. Excelente, Ari. Es importante educar al médico, pero también nosotros lo que podemos hacer para librarnos de todo esto es colocar una nota que diga debajo del resultado, paciente consumió antibióticos antes de acercarse a hacer la muestra, para que usted pueda evitar estos problemas. Si es tanta la insistencia del paciente. Ahora, ¿qué pasa? Va a su laboratorio, usted le dice que no, y el paciente le dice, ya, gracias, se va molesto y se va a otro laboratorio. Y ahí le dice, ¿tomó antibiótico? No, ya le mintió, porque él a Pero veces, una consulta allí. Por ejemplo, en la suspensión de antibióticos, tengo pacientes que están ingresados, obviamente se hizo un cultivo a lo que ingresan, ¿no? Pero ya pasan el tiempo y vuelven a pedir otro cultivo más, pero en ese caso siguen con el esquema de antibiótico activo. Allí, ¿cómo se debe de proceder con pacientes hospitalizados? ¿por qué? Porque puede estar contaminado, no se hizo la búsqueda de un mecanismo de resistencia, puede ser una bacteria resistente y a pesar que le den los antibióticos, sigue generando esta infección. Por eso es importante conocer los mecanismos de resistencia de las bacterias. Tenemos las BLE, las SARM, las KPC, las aminocarbapenemasas. Entonces, usted hace el perfil de susceptibilidad. Dígame, Ari, perdón, no le escucho. No, disculpe, se me abrió el micrófono. Es que tengo una paciente de toma de filaria a esta hora. Entonces estamos Ya, esperando. no se preocupe, mi Ari. Como les decía, el paciente puede estar con el perfil de antibióticos, ¿verdad? Pero sigue presentando esta infección. ¿Qué está pasando en el paciente? Esa es mi duda. ¿Qué pasa en mi paciente si tiene ya los antibióticos? ¿Qué pasa? ¿Qué puede estar ahí? Una bacteria resistente. Y por eso es importante hacer mi perfil de susceptibilidad, ver a qué salió resistente, hacer la investigación de un mecanismo de resistencia, hacer el análisis en placa o en pruebas que ya vienen en el cassette para ver si tiene resistencia a las ABP o a las betalactámicos. Todo eso es importante. Si en el momento que yo hago un perfil de un mecanismo de resistencia y tengo una cefalosporina, yo ya no reporto esa cefalosporina. Por, por eso es importante saber qué antibióticos están en qué grupo, en qué familia, porque si es resistente a una cefalosporina de primera generación, va a ser resistente a todo ese grupo de antibióticos que pertenecen a las cefalosporinas de primera generación. Si es resistente a una cefalosporina de segunda generación, va a ser resistente a todo ese grupo. No es que solo a ese antibiótico. Y a veces nosotros, como no tenemos ese conocimiento o nos falta estar en mayor práctica, podemos cometer esos errores. Por eso por eso van pidiendo en la parte hospitalaria exámenes otra vez del antibiograma, porque sigue el paciente con alguna infección. Hay pacientes que tienen infecciones que tienen un pico febril.
Entonces, en esos pacientes nosotros debemos hacer un hemocultivo, hacer el seguimiento del paciente. ¿En dónde voy a tomar la muestra? En pico febril. Hablar con el médico residente que nos indique, por favor, cuando haga un pico febril, cuando eleve la fiebre, porque la fiebre es una respuesta a nuestro sistema que se está defendiendo frente a un microorganismo. Entonces, es importante conocer eso, dialogar con el médico cuando nosotros trabajamos en una institución grande que tiene UCI, NEO, hospitalización. Es importante conocer el cuadro del paciente, ver los historiales de laboratorio, porque en algunas ocasiones va aumentando las UFC, las unidades formadoras de colonia, ver qué microorganismo salió. Y en el caso que yo no haga microbiología, dar un preliminar al microbiólogo para que me ayude con eso. Y preguntar qué sucede, estar pendiente de los resultados si yo mando a otra institución. Me acuerdo que en la parte de COVID, en la área de COVID, cuando estábamos en pandemia, los resultados no salían y el paciente ya se moría y a los 15 días había el resultado. Y no creo que solo haya sido en mi hospital donde yo trabajaba, sino en todo lado. Pero a veces es porque nosotros no preguntamos o se olvidan, porque con tantos exámenes que hacer, tantos análisis, también nos olvidamos o se demora en salir dependiendo de la cantidad. Por eso yo les decía, ¿qué usted recomendaría? ¿Hacer algo automatizado o convencional en un paciente que está en UCI? Por el tiempo sería el automatizado. El automatizado, porque noche en UCI me cuesta, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando desde un inicio. También tenemos que implementar los protocolos de higiene entre pacientes. Va a haber una contaminación cruzada de paciente a paciente por el personal de enfermería. O yo le puedo contaminar al paciente cuando tomo mala muestra si no tengo un protocolo de desinfección de las áreas, de si yo no me lavé las manos de forma adecuada. Entonces, esto también es una manera fundamental de prevenir infecciones. Andrea, ¿estamos claros hasta aquí? ¿O ya se me fue? Sí, no, sí está. Roxana. Sí, lo que usted decía acerca del el aseo, pero muchas veces el aseo no solo es en la parte donde nosotros laboramos, sino también vienen, por ejemplo, en un caso, vino un paciente derivado de MSP a la institución de nosotros, que es privada, y ese paciente al inicio se le hizo directamente un cultivo porque la herida era una herida abierta, tenía un mal olor, un olor fétido, y el señor recién tenía 2 días de haber tenido esa herida. Se le hizo el cultivo y hasta que el cultivo llegó, que ese caso no lo hago yo de microbiología, lo hace una compañera, resultó ser que tenía pseudomonas. Entonces, esa Perdón. sala, esa sala se nos hizo un caos horrible. Empezaron a haber más infectados porque hasta que llegó el cultivo no sabían qué clase de bacteria era. Entonces eso fue un caos horrible. Tuvieron que contratar personal para que haga la desinfección total de toda la sala. Fue horrible. Esa sala ya entra en cuarentena. Así Sí, de simple. sí, Entra en totalmente. cuarentena. Esa sala quedó totalmente inhabilitada y a él lo tuvieron que aislar totalmente, todos con medidas de precaución extrema, absolutamente todo el personal. Y los pacientes se complicaron mucho. ¿Para qué? Entonces, por eso no solo es la higiene dentro de nuestra institución, sino también muchas veces vienen de otra institución que hasta que llega el resultado del cultivo, imagínense, no sabíamos que era una pseudomona que estaba atacando al paciente. Bueno, yo ya me imaginé por el olor que me dijo. Por lo general, Pseudomonas siempre cuando infecta a un paciente va a generar ese mal olor. Por lo general, en la mayoría de los casos que yo he podido trabajar con ellos, ¿no? Es Entonces, que a veces también sabe ser la mala limpieza de las heridas. Al momento de sacar el yeso y todo, también se percibe un mal olor. Entonces nosotros pensábamos que era simplemente una mala higiene, porque la piel,
O sea, la herida ni siquiera la habían limpiado bien. Tenía todavía por ahí unas piedritas y residuos del accidente que había tenido. Entonces nos confiamos. Y cuando resultó ser atroz. Sí, y lo que usted dice, Roxana, es verdad. O sea, sí se comienza, se genera toca cerrar esa área cuarentena porque como los pacientes están inmunodeprimidos, comienzan a contaminarse con mayor facilidad y esa es una infección nosocomial porque es dentro del hospital. Entonces, si no manejamos de forma adecuada al paciente, el manejo del paciente también influye. Si usted me dice que viene del Ministerio de Salud, nosotros como conocemos cómo es la situación ahorita en el sistema de salud pública. No hay guantes, no hay nada, o sea, ¿qué podemos esperar ahí en un hospital público? Que nosotros solo al visitar también nos podemos contaminar, solo que a nosotros no nos afecta porque nuestro sistema está bien. Pero si un paciente, un enfermo se vaya, se puede contaminar tranquilamente porque su sistema inmune está bajo. Este paciente que usted nos habla, Roxana, tenía una herida en la pierna. Entonces, por más que el sistema inmune está alerta, despierto para actuar, mis plaquetas están ahí, puede haber esta contaminación. No precisamente el paciente tuvo la bacteria, sino se pudo contaminar en el hospital, como usted nos dice. ¿Y eso qué generó en su hospital? Más contaminación. ¿Cómo eliminamos a una bacteria que ya nos está contaminando a más pacientes? O ese paciente, el manejo del paciente por parte de enfermería no lo hizo de una manera adecuada. El paciente de la herida de la pierna utilizaron los mismos guantes con el otro paciente, se va a contaminar. Suele pasar, ¿verdad, Joyce? Sí, ¿Qué podemos hacer? a veces por el tiempo que está mal, no se cambian o incluso se cambian, pero no se desinfectan al ponerse nuevos guantes, entonces van contaminando a uno y a otro y a otro. Y eso suele pasar muy seguido. Es verdad. Eh, yo les voy a hablar desde mi experiencia. Cuando yo trabajé en una investigación en pregrado, yo tenía un PhD que era mi tutor. Él me decía, trabaja sin guantes. Y yo decía, ¿por qué? Pues, ¿por qué voy a trabajar sin guantes si trabajaba con listeria? En ese entonces hacía una investigación con listeria, pseudomonas y otras bacterias peligrosas, ATCC, que tenían algunos mecanismos de resistencia. Y él me decía, porque si yo trabajo sin guantes en área de microbiología, haciendo mi investigación, digo, pero me voy a contaminar yo a mis bacterias, a mis medios, me decía, porque a veces los guantes yo toco la perilla de la puerta o toco cualquier cosa y ahí sí voy a contaminar el área. Ahora, si yo estoy con mi mano descubierta sin guante, el PhD me decía, ¿sabes qué? Te vas a lavar las manos, vas a tener más cuidado, vas a ponerte alcohol constantemente porque es tu mano. ¿Sí me entienden? Y a veces nosotros cuando tomamos sangre lo hacemos con guantes, pero usted se cambia el guante por cada paciente. Jaime, Bueno, eso depende de cada institución. Por ejemplo, en el hospital, yo no tomo las muestras, pero el protocolo de ellos les exige de que se cambien de guantes cada que toman la muestra a cada uno de los pacientes, a pesar de que eso genera un gasto para el hospital, pero mantienen de esa forma un freno para no hacer contaminación cruzada e infectar a otros pacientes. yo le puedo hablar desde mi experiencia y creo que algunos vamos a coincidir, ¿no? Es verdad lo que usted nos dice, Jaime, que por paciente deberíamos cambiarnos los guantes, pero no lo hacemos. Si nosotros tenemos unos 30 pacientes en cola para tomar muestra, está usted solo, su compañera se le dañó el equipo, está pasando calibración, usted solita tiene que defenderse en la toma de muestras. ¿Cómo hace? Cambiarse por cada paciente es complicado realmente. Yo les hablo desde mi experiencia. Si uno de ustedes lo hace, mi digna admiración realmente.
pero yo que optaba sacarme los guantes y alcohol por cada paciente. Eso sí, alcohol por cada paciente y tomar sin guantes, porque ahí también tengo mayor tacto con las venas del paciente cuando yo lo hacía cuando trabajaba en el hospital, ¿no? Entonces era mucho más fácil para mí. A ver, Tania, ¿cómo usted realiza sus muestras? ¿Cómo usted las toma? Sin guantes, porque sí me he puesto a pensar en esto del COVID. Todo el mundo trabajaba puesto guantes, mascarilla y todo eso, pero nadie prácticamente se daba cuenta que tal vez para volver a contagiar a otra persona, el guante también era un contaminante principal, porque nadie se ponía guantes. Lo único a lo mucho que se usaba era el alcohol, pero como usted dice, había mucha gente y a veces no se avanzaba porque en el COVID fue todo un lío, no se avanzaba, entonces a veces ni alcohol se usaba. Entonces es preferible yo al menos sin guantes y así trabajo mejor en realidad porque uso constantemente el alcohol y como usted dice, siento mejor la vena y todo eso. Sí, o sea, como les digo, no está mal, pero si nosotros usamos guantes, debería ser un guante por cada paciente o desinfectarse el guante constantemente, pero tengan en cuenta que si yo me lavo las manos, aún así cuando yo me lave las manos no me lavo de una forma adecuada. Imagínense el guante que se le queda todo ahí, ¿no? Ya en la parte de COVID, cuando nos tocaba COVID, porque habían áreas para COVID y la parte clínica, sí era un poco más complejo, ¿no? Estábamos como astronautas protegidos porque no sabíamos realmente qué estaba pasando, cómo actuar. Habían códigos azules, varios códigos azules que a usted y a mí no nos prepararon en la universidad para un código azul. Y si alguien le preparó en la universidad a usted como licenciado en laboratorio clínico, como bioquímico clínico, como farmacéutico, le preparó para un código azul, mi digna admiración, mi digno respeto para mi institución. Yo fui a aprender en el hospital un código azul. Cuando nosotros que también somos del área de salud deberían capacitarnos para eso. Ruth, dígame usted, ¿está lista para un código azul en su trabajo? No. Es complejo, ¿verdad? Un código azul. ¿Y qué sucede si les llega un código azul en la toma de muestras? ¿Cómo actúan? ¿Cómo actuamos en un código azul? Washington. Washington. Mm, Bueno, en mi caso no sabría indicarle porque no he tenido esa experiencia como tal. Ya, Washington, no se preocupe. Es que como le vi que me puso doctor, entonces dije, tal vez pertenecía al área, era médico, disculpe, Washington, no se preocupe. ¿Qué hacemos nosotros en un código azul? Porque en pandemia los códigos azules era como tomarnos cafecito en la mañana, ¿no? Nosotros en el hospital teníamos ya un protocolo para código azul, o sea, código azul en la área tal, código azul en enfermería, código azul en emergencia, código azul en el laboratorio. Dígame algo. Zulka. ¿El código azul no se refiere solamente a las emergencias obstétricas o estoy mal? ¿O recuerdo No, mal? el código azul es cuando el paciente entra en paro cardiorrespiratorio y nosotros Ah, debemos saber la reanimación. Hay cursos que se dan de los BLS, soporte vital de vida o básico y ya el avanzado. Entonces es importante. Y luego ya al ver la necesidad donde yo trabajaba, nos capacitaron para un código azul, pasar las EPIs, llevar el contagio, el tiempo de cuánto lleva en reanimación el paciente, ¿no? Continuemos, chicos, si no yo me puedo ir de largo. Por favor, denme un segundito, ¿ya?
Disculpen, chicos, ya me quedé, creo que solo aquí en la universidad y ya vinieron los guantes. Continuemos. La importancia de la educación sanitaria sobre la resistencia. Como veníamos hablando, es importante realizar cursos de sensibilización para el personal, para el profesional de la salud, no específicamente para el laboratorista, sino para todo el personal de salud, como hablábamos, como hemos venido hablando. Nosotros somos un puño entre enfermeras, médicos, residentes, fisioterapeutas, laboratoristas, entonces un sinnúmero. ¿Por qué también fisio es importante en esta área? También entra a UCI, el fisioterapista también entra a UCI. ¿Qué hace en UCI? Hace una terapia cardiorrespiratoria. También tiene contacto con pacientes multiresistentes. Y si este licenciado en terapia física, este especialista en cardiorrespiratoria, maneja un paciente contaminado, sale a su consultorio y da terapia a un paciente de la tercera edad, ¿qué puede suceder, Ruth? ¿Puedes repetirme la pregunta, disculpe? ¿Qué pasaría si un licenciado en fisioterapia entra a UCI a trabajar, da su terapia cardiorrespiratoria al paciente? Justo está contaminado con una bacteria multiresistente. Salió de su terapia de UCI y se va a su consultorio y tiene un paciente de la tercera edad para darle terapia de movilidad. ¿Qué puede pasar? Pues prolifera, pues contamina a la otra persona porque no realizó, no se desinfectó ella, más que todo si no utilizó el equipo de protección, las medidas de prevención, antes, durante y como dice, antes, durante y después. Entonces va a contaminar el próximo paciente y cada paciente que ella manipule. Muy bien, excelente, Ruth. Tenemos que también capacitar a la comunidad que no debe automedicarse, que debe terminar su terapia de antibióticos. ¿Qué más debemos hacer? Debemos trabajar con instituciones educativas. En mi caso, ahora que doy clases aquí, siempre estoy recalcando a los estudiantes, ¿saben qué, chicos? Tienen que acabar sus terapias, sus ciclos, porque depende de la situación geográfica donde nos encontremos, la situación socioeconómica, sociocultural que puede generar. Si estamos en una ciudad o en un pueblito, ¿ustedes creen que tienen la educación adecuada para conocer sobre mecanismos de resistencia? Joyce, Yo creo que depende también bastante del lugar en donde vivimos. No siempre tenemos tan fácil acceso a este tipo de conocimientos y si nosotros como personal de salud podemos impartir esto a ellos para que se puedan cuidar, debemos hacerlo. muy bien. Nosotros, ¿qué podemos hacer en nuestro laboratorio? ¿No? Buena parte de educación. Generar información, infografías. ¿Por qué en una infografía? La información es corta, tiene imágenes, llama la atención, es el resumen de todo un paper de 30 hojas. Lo más importante, ¿qué es lo que me está llamando a mí la atención? ¿Por qué es importante eso? Entonces la infografía da una información, tiene imagen, por eso la necesidad de la infografía que yo les he mandado, para que ustedes puedan sacar lo más importante, no aglomerarse con información, porque ahora estamos acostumbrados a recibir la información en 30 segundos, 15 segundos, y ya nos frustramos si tenemos más información, si tenemos que leer bastante. Entonces, en una infografía solo debe estar la información que yo creo, que yo considero importante para. Ya voy a revisar sus infografías ay no, perdón, les voy a dar más tiempo para que realicen su infografía de salud pública, que ahora he visto que algunas personas sí han leído su artículo, que vamos interactuando. Es importante eso también, ¿sí, chicos?
Ahora vamos a la innovación en fármacos que abordan la resistencia bacteriana. Uno de estos, como les decía, es el desarrollo de nuevos antibióticos. Investigaciones en fármacos que vayan a superar la resistencia a, a resistencias ya existentes en bacterias. ¿Cómo nosotros vamos a poder desarrollar nuevos antibióticos? Con investigación, con una medicina alternativa. A ver, un probiótico que también se puede utilizar, que es el ajo, tiene un efecto antibacteriano. El ají también tiene un efecto antibacteriano, pero depende de la dosis. Recuerden que la dosis de estos alimentos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Roxana, ¿qué era bacteriostático y qué era bactericida? Bacteriostático, si mal no recuerdo, era cuando se detiene simplemente el crecimiento de la bacteria, mientras que el bactericida es cuando lo elimina por completo. Ya, muy bien, excelente. Entonces, dependiendo la dosis del alimento va a generar o va a ayudar a que esto se detenga el crecimiento bacteriano o se pueda eliminar. También tenemos el uso de bacteriófagos como terapia. ¿Qué son los bacteriófagos? Los bacteriófagos son virus que van a eliminar el crecimiento de la bacteria. Van a disminuir. Yo tuve la oportunidad de hacer la obtención de bacteriófagos. Nosotros encontramos los bacteriófagos en aguas residuales, en los ríos, pero son muy contaminantes. Hay bacteriófagos ya estudiados que son específicos para ciertas bacterias. De igual que los antibióticos, de igual que los discos de antibióticos generan un halo de inhibición. Entonces, dependiendo del bacteriófago, hay bacteriófagos para Escherichia coli, bacteriófagos para Klebsiella. Esto más es en el área de investigación. Pero donde nosotros encontramos un bacteriófago, si yo quiero hacer el análisis o una investigación o un trabajo, lo podemos encontrar en aguas residuales, en aguas del alcantarilla, en aguas servidas. Ahí van a estar los virus matando a bacterias. Podemos encontrar en aguas estancadas y hacer la obtención de estos bacteriófagos y ver cómo van generando o destruyendo a las bacterias. Pueden ser bactericidas, bacteriostáticos, y ahí hacemos el contagio de calvas. Ahí ya no son UFC, son calvas en los virus, cuando hacemos estudio de bacteriófagos. La nanotecnología en la medicina. ¿Por qué es importante? La nanotecnología son aplicaciones que van a mejorar la eficacia del antibiótico, ¿sí? Y vacunas que ayuden a prevenir o a reducir la necesidad del uso de antibióticos. ¿Qué vacuna podemos conocer en este caso? ¿Alguna vacuna tal vez que conozcamos? David. David, no estaba, si estaba, Tal tiene vez que... la vacuna contra el VPH. ¿Perdón? Tal vez la vacuna contra el VPH. Ya, y también utilizamos antibióticos en el virus del papiloma. Una vacuna que nos pueda ayudar a reducir la necesidad de antibióticos. Pensemos, una vacuna que nos ayude a reducir la necesidad de uso de antibióticos. La vacuna contra el tétano. Muy bien, la vacuna contra el tétano. Dígame, La, Aris. puede ser la del influenza.
La Ya, antineumocócica. muy bien. ¿Cómo me dijo Ari? Perdón, ya se me traba la lengua. Antineumocócica. Muy bien. ¿Contra qué bacteria es? Principalmente el Streptococcus pneumoniae. Previene lo que Mu- es otitis, neumonías. Muy bien, Ari, excelente, perfecto. Y hemos terminado. Ahora, la presentación. De toda esta clase vamos a hacer una lluvia de ideas aquí en la pantalla. No se me vayan todavía. Deme un segundito, por favor. Yo dije, ¿a dónde se me fueron? Ujú. Ya. Todos vemos la pantalla. Sí. Washington, muy bien. Excelente. Tengo a Washington. Tengo 17 personas. Muy bien. Vamos a escribir la importancia de la microbiología en la salud pública. Ahorita hemos visto en un sinnúmero más hacia bacterias, pero recuerden que la microbiología no solamente son bacterias, son hongos. ¿Qué más? Joyce, ¿qué más es la microbiología? Protozoos. Protozoos, muy bien. Alguien me está rayando por ahí mi pantalla. Ya, perfecto. Vamos a escribir aquí lo importante, lo más importante de la microbiología en la salud pública. Tenemos aquí, si la vemos, ya le agrandé un poquito más. Estamos 20 conectados, debe haber 20 ideas. Vamos, chicos. ¿Quién me hizo control C y control B? La vigilancia epidemiológica de patógenos Yo bacterianos. esto ya tenía hecho en un Word, como usted dijo al inicio, que nos iba a pedir. Pero esto era para su foro. Pero no se preocupe, no se preocupe. Yo pensé que me bajaron del chat. No, no, yo ya hice el deber y tenía hecho en un Word, entonces copié lo que me pareció más importante. Pero ya le escribo nomás, algo más corto. Ya, gracias. Hagan con sus ideas lo que ustedes entendieron. ¿Tienen
tienen mucho más espacio por acá abajo también, miren chicos, ya les moví. Pueden moverle la pantalla, no hay ningún problema. Vigilancia y control de enfermedades infecciosas, reducir el tiempo de entrega de los resultados. De lo que ustedes leyeron de su paper, ¿qué es lo más importante? Mira, tengo que escribir como escribo. Tengo 18 conectados. 18 personas. Buenas noches, ¿cómo está? No, no se preocupe. No, no me cerrará, no me irá cerrando acá la puerta, verá, no se me vaya a sumar la monja. Y yo salgo corriendo ahí. Ya, gracias. Ya, gracias, gracias. Ay, disculpen chicos, el micrófono está encendido, disculpen. Es que aquí ya en la universidad ya es un poquito peligroso más de noche, pero no se preocupen. Control de infecciones, muy bien. La microbiología nos permite. Alguien me hizo control C, control B, donde dice permite la prevención y el control de enfermedades y a su vez un resultado preciso en el tiempo adecuado. El papel clave de la microbiología. ¿Cuál es el papel clave de la microbiología? Higiene, esterilización, excelente. Permite detectar agentes infecciosos, así para poder controlar posibles brotes. Recuerden que uno de los grupos más importantes son las escapes. Son el grupo primordial de investigación y que causa un sinnúmero de infecciones. Del grupo escape o escape, como ustedes las quieran decir. Prevención. ¿Ya? ¿Todos participaron? Muy bien. Washington, ayúdeme por favor. Dígame, doctora. Vamos a unir todas estas ideas principales que se han escrito aquí. Ya todos terminaron de escribir para poder organizar nuestra idea principal, nuestra lluvia de ideas sobre la salud pública.
¿Alguien falta? ¿Todavía alguien está escribiendo? ¿Ya? ¿Nadie más? Ya. Ahora sí, Washington. Todo suyo la lluvia de ideas. Joyce, también que le ayude a Washington, por favor. ¿Qué es lo más importante de la microbiología en la salud pública? Vamos organizando nuestra idea principal. ¿Pero lo escribo o lo digo? No, no, dígalo, Joyce. Ya no lo escriba más, por favor, dígalo. Ya. Expréselo. En base a lo que han estado también escribiendo mis compañeros, yo escribí que no solo es como tal el diagnosticar algún tipo de enfermedad, sino también tener un control, un tratamiento, la elaboración de antibióticos, la elaboración de vacunas. Aquí dice también dar importancia a la inmunización. No solo es centrarnos en las enfermedades, sino también en cómo podemos tratarlas y cómo podemos educar para que los demás también puedan realizar bien esta parte del tratamiento. Muy bien, Joyce, gracias. Washington. Sí, asimismo también, gracias a la microbiología, nosotros podemos incentivar a planes de capacitación para el personal médico a la hora de tomar la muestra. Como dicen aquí, por ejemplo, a ver, una de investigación, por ejemplo, la higiene y la esterilización para evitar contaminación cruzada, que Muy vendría a bien. ser una parte del protocolo muy importante. Excelente. Angie. Angie. ¿No? Sí, estoy leyendo. Ah, ya, perdón, Angie. Te esperamos. Ya, pues como dice ahí, la microbiología es un papel clave en la salud pública, ya que pues nos permite estudiar, detectar los microorganismos y poder dar un diagnóstico acertado para así pues dar el tratamiento adecuado eh, y poder Muy controlar bien. enfermedades infecciosas. Excelente, Angie. Recuerden chicos, en general, no solamente es los antibióticos, el fármaco que yo tomo, también es lo que me alimento, el contacto con los animales, cómo preparan ahora en las granjas a los pollos, los huevos, eh, el empaquetado que generan. A ver, para que la carne les dure bastante tiempo en el súper, debe tener algún fármaco, algún antibiótico para que la carne se mantenga, a pesar de estar empacado al vacío. Hay varias cosas que interfieren, que son inherentes a una contaminación, que están con nosotros, pero no de algo no primordial hacia nosotros, sino lo hacemos inconscientemente, ¿no? Y seguimos teniendo contacto con. Por eso se debe tener mucho cuidado con la alimentación. Ahora nos dicen también que son todo vegano, todo orgánico, pero ¿realmente es orgánico? ¿Realmente es el producto orgánico o no es orgánico? También debemos pensar en eso. Eh, Alondra, Claro, ¿cuál por es? ejemplo, por una opinión. Sí, sí, claro, Angie, Ya, con mucho gusto. yo puse sobre las jetas, porque también, por ejemplo, yo mi tesis hice sobre la Listeria monocitógenes en leche y queso. Y, por ejemplo, los factores de riesgo para que hayan sido contaminados eran más la, digamos, la manipulación, la contaminación cruzada en los mismos mercados. O sea, puede que en las granjas o
sigan un protocolo, pero ya en los puntos de venta, pues no tienen un protocolo que seguir y también contaminan a la vez los alimentos. Sí, mi estimada Angie, es excelente lo que usted nos está diciendo. ¿Se acuerdan que yo les pasé unas normas DINE, verdad? Igual en el camal. ¿Qué pasa en el camal? La carne puede ser orgánica, que llegue y la vaquita que esté todo bien, pero ya en el camal, ¿qué sucede? Al momento que ya se expende a las carnicerías, ¿qué pasa? Como dice Angie, la manipulación, la contaminación cruzada también es uno de los factores que nos hace que nosotros nos contaminemos o contaminemos a los demás. Ahora sí, mi querida Alondra, su idea. ¿Se me fue? No, aquí está Alondra. Aquí estoy. Dígame, Alondra. Ya, mi idea era la higiene y la esterilización para evitar la contaminación cruzada, ya que al proporcionar los principios de las prácticas de higiene correctamente, podemos evitar y prevenir las infecciones dentro de los hospitales, así como pusieron el ejemplo del señor que se contaminó con pseudomonas a toda una sala. Entonces, al tener la correcta higiene y la esterilización, podemos evitar este tipo de inconvenientes. Y también se debe dar capacitaciones al personal sobre cómo es la correcta aplicación de este tipo de normativas en los hospitales y en centros de salud. Muy bien, muy bien, muy bien. Michelle, ayúdeme por favor con su idea. Michelle, Ya, buenas noches. Ay, perdón. No le pude poner mi idea porque estoy conectada desde el celular y no no me se dejaba. preocupe, Ya, pero pero eso ahorita, ajá, de ahorita le toda iba a la... decir. Creo que sí, la microbiología es un estudio sin fin a nivel mundial se puede decir, porque más se centra en el estudio de patógenos bacterianos, fúngicos que cada día van a seguir mutando y es un estudio que abarca bastantes áreas para la elaboración de medicamentos, vacunas, para los tratamientos y en sí, en todo eso. Muy bien, Michelle, muchas gracias. Andrea, por favor. Andrea. La importancia de la microbiología en la salud pública sí es muy importante ya que nos puede ayudar a identificar, también prevenir y controlar todas las infecciones que son causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos que incluso se puede identificar y saber a qué tipo de antibióticos ya han desarrollado resistencias y también conocer obviamente todas sus causas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, chicos, por favor, ayúdenme en encendiendo las cámaras para poder hacer la captura, que salga su carita y sonrían todos bien guapos, a excepción de las personas que no pueden encender su cámara, ¿ya? No me digan que ya han estado durmiendo, no, no, o ya estaban durmiendo. ¿Ya todos están? Washington, yo sigo admirada con su silla gamer, con sus micrófonos, todo bien, enfocado desde aquí arriba, eso me gusta para la evaluación. Me tiene que enfocar la pantalla desde atrás, ya no así, ahora desde atrás me enfoca la pantalla mientras usted hace la evaluación. ¿Sí? No le escucho, Washington. Ah, que está bien, doctora. No se preocupe. Ya, todos están encendidos la cámara entonces, a excepción de David, que estaba en turno, y de Tania, que también están en turno. Por favor, sonrían para hacerles la captura de pantalla, pero sonrían bonitas. Sí, sí me gustó la clase. Y Jaime, me falta Jaime. Ahí está Jaime. Muy bien, a ver, sonríe, Jaime. Ya.
Muy bien, chicos, gracias. Ha sido un gusto. El día de mañana nos conectamos por el mismo canal a la misma hora. Espero que haya sido de su agrado la clase. Cualquier cosa, recomendación, me lo escriben, no hay ningún problema. Cualquier tema que quieran abordar, me avisan, por favor. Sí, descansen, que tengan una excelente noche conmigo hasta el día de mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Jaime, hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta Hasta mañana. mañana, Doc. Hasta mañana. Hasta Descansen. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buena noche. Hasta mañana, chicos.